sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre bueno, muchas gracias. Es una oportunidad muy linda, Señor, para hablar de tu palabra, pero también para interpretar, Señor, el mensaje que tú mandas a través de ella. Señor, es muy importante reconocer que tú siempre nos estás hablando por la palabra, Señor, porque a eso viniste, a hablarnos por la palabra. En otros tiempos dice el libro de Hebreos, Señor, que nos hablaste por los profetas y por otros medios, ahora por el medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Señor, muchas gracias, pero muchas gracias, Señor, porque solo necesitamos los oídos espirituales para poder escuchar tu voz del consejo, Señor. Muchas gracias, porque no, Señor, no queremos navegar a la deriva, ni mucho menos caminar, Señor, en pasos agigantados para la perdición. Necesitamos, Señor, de tu presencia para vivir, necesitamos de tu presencia para caminar, para proceder, para actuar. Necesitamos, Señor, de ti, porque somos hombres y mujeres tripartitas, somos hombres y mujeres dotados de un potencial humano, Señor, de mucha importancia, pero no nos damos cuenta por la arrogancia o tal vez por la rebeldía o el orgullo. Señor, permítenos ser más suaves en nuestro carácter, en nuestro sentir, en nuestro pensar, para entender, Señor, qué le quisiste decir a Nicodemo cuando llegó a buscarte. Padre, muchísimas gracias. Quédate con nosotros, con este pueblo reunido, Señor, que esta noche, Señor, va a recibir palabra. Úsame, Señor, en la medida que tú me uses. Usa mi humildad, si no la tengo, regálamela, Señor, pero quita de mí la soberbia, el orgullo. Quita de mí, Señor, cualquier palabra que no quepa, Señor, en este sermón, que tú vas a hacer un mensaje para el pueblo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, quédate con nosotros, Señor. Amén. Amén. La llegada de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra cumple muchos propósitos. El primero que vemos plasmado en sus palabras es mostrar el reino de Dios. Muchos nos preguntamos, ¿para qué mostrar el reino de Dios si a poca gente le puede interesar el reino de Dios? Y más en aquel tiempo. Pero también venía a mostrar al Padre, porque muchos hablaban de un Dios poderoso, de Jehová de los ejércitos, de Yahvé, el Dios antiguo, pero no sabían o no entendían la promesa de Dios de enviar un redentor de la humanidad. Por eso es que Jesús vino a mostrar el reino y a mostrar la voluntad del Padre para la salvación del mundo pecador. Porque la Biblia declara que todos somos pecadores, por cuanto todos, dice Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque somos pecadores. Otro punto importante que analizamos es que al venir Jesús a esta tierra, nos demuestra que Dios nunca nos dejó solos, que nunca nos dejó sin su amor. Por eso la última manifestación, y dije última y repito que es la última manifestación de salvación en Cristo Jesús. Él vino, ya se fue, pero sigue salvando almas. Todo depende de cómo usted y yo caminemos. Y quiero hacer un breve comentario sobre esto. En las diferentes teologías que se imparten, hay algunos que dicen que salvo, siempre salvo. Que usted recibió a Cristo en un determinado momento de su vida y usted expresó
confesión y usted es salvo y siempre salvo. Déjeme decirle que eso no es cierto, porque la salvación se puede perder. Y es bajo ese compás y esa tolerancia de la mente es que muchos se pierden, porque no puede ser, se pierde. Lo dice Hebreos, lo dice el Antiguo Testamento en el Éxodo, lo dice en varias cartas y está confirmado por la palabra que un descuido se puede causar una tragedia espiritual. Por eso quiero hablar un poquito sobre el tema, considera la salvación de tu alma hoy. Y como no hay ningún invitado que no tenga a Cristo, pero puede ser que haya alguien que todavía no lo ha entendido, voy a enseñar esto. Y también para los que están a través de la televisión, los que nos ven por esa cámara chica, los que nos ven a través de un teléfono, y estamos en vivo. Y es para ustedes también este saludo, así como también esta palabra. En primer lugar, debemos disfrutar nosotros como seres humanos 3 riquezas que son el componente del hombre. 3 riquezas que a veces pasan desapercibidas y no le damos la importancia que se merece cada componente. Por eso yo quiero decirte en esta oportunidad que como seres humanos no desconsideremos lo que Dios nos ha dotado, lo que Dios nos ha dado. Y quiero hablar en primer lugar, considerar el espíritu del hombre. Tu espíritu, mi espíritu, que tiene un papel y un rol importante en la vida cotidiana del hombre, porque el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que te permite vivir. Por eso es que no debemos de descuidarlo. En primer lugar, ¿por qué? Para vivir. Porque todos los seres humanos, así como Adán, recibieron el soplo divino para poder ser, dice, un ser viviente. Cuando alguien está en el vientre de su madre, cuando yo estuve en el vientre de mi madre, es lógico que vivía en una esfera, en un mundo en el cual la ciencia ni nadie me lo puede explicar, aunque sí explican algunas cosas, pero solo Dios sabe que durante 9 meses viví ahí, en el vientre de mi madre, pero que cuando salí vine al mundo desconocido con un ambiente diferente y lo primero que hice fue respirar. Y al que no respire le pegan, al niño le dan así un golpe para que llore, dicen, pero no, es para que sus pulmones se adapten al aire terrenal. Y eso fue lo que hizo Dios ahí en el huerto del Edén cuando sopló aliento de vida. Entonces tu espíritu, hermanos, está ahí cuando Dios sopló el aliento de vida. Por eso tiene un valor rico en los 3 componentes humanos de los que voy a hablar. Y el Espíritu Santo es usado o debe usarlo el hombre para tener una comunicación con Dios. Cuando usted tiene una comunicación con Dios, lo que aplica es su espíritu. Algunos me dicen el alma, pero es que yo dejo el alma un poco afuera y ya voy a hablar de ella porque es otro componente de la riqueza del hombre. Pero el espíritu es importante porque el espíritu es el único que busca a Dios. Y lo busca completamente entregado y en una búsqueda, pero totalmente, ¿cómo te la puedo explicar? En que Dios pone y fusiona su espíritu con el tuyo para que puedas tener una comunicación con Dios. El espíritu es vida. El espíritu es importante en el hombre. También el espíritu es usado para fortalecernos en nuestras debilidades. Es como si fuera el elemento base para que Dios te inyecte en las debilidades. Por eso dice la palabra que el Espíritu mismo nos ayuda a orar, nos ayuda a hablar qué es lo que debemos de pedir. ¿Por qué? Porque el Espíritu está ahí para recibir lo que corresponde. Por eso mi Señor dijo en cierto momento que las palabras, dijo, que yo les doy hoy son espíritu y son vida. Porque para que el Señor nos inyecte la palabra en nuestras debilidades es necesario mi espíritu. Por eso cuando Moisés venía por el desierto dirigiendo un pueblo tan difícil,
le pidió a Dios y Dios le dijo: reúneme 70 ancianos y yo voy a poner en ellos de tu espíritu. Importante cuando analizamos eso. Pero aquí me encuentro también con el hombre que tiene el espíritu que no conoce a Dios. Aquí puedo dividirlo entre el hombre natural y el hombre espiritual, y lo voy a leer textualmente porque siempre lo repito cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo di este consejo en una oportunidad un domingo, en la que Pablo habla a los corintios sobre el espíritu del hombre. Y dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló, dice la palabra, a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Es el mío. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Qué interesante que pueda yo entender al hombre natural que era. Aquel que le parecían locura estas cosas en ciertos momentos de su vida cuando andaba en el extravío o andaba quizás más perdido que extraviado. Pero cuando viene a los pies de Cristo se da cuenta que hay un proceso para el hombre espiritual y ese eres tú. Y hablando de hombre espiritual, también las mujeres entran en el proceso de conocer su espíritu para poder conocer el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre se tiene que unir al de Dios en un determinado momento de su vida, sea sobre esta tierra o en el cielo. Por eso Dios, te voy a dar 4 causales, lo usa para beneficio directo de los hombres. Y lo tenemos claro cuando usó a Abraham. Empecemos por Abraham, dejemos atrás los demás. Si Abraham no hubiese puesto su espíritu a la confianza de Dios, Dios no hubiese fusionado el espíritu con el de él. Si Moisés no hubiese sido dócil al espíritu de Dios, no habría sacado al pueblo hasta donde lo dejó. Si Josué no hubiese tenido el Espíritu de Dios tampoco, Gedeón, Samuel, David y muchos más que lo han tenido que pasar por el proceso. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa el espíritu del hombre para poner la palabra. Y lo repito, lo dije anteriormente porque vale la pena repetirlo. Hebreos 4:12 dice que es como una espada, la palabra de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué parte el alma y el espíritu? Porque necesita Dios a través del espíritu separar el alma para poder inyectar sobre el espíritu del hombre la palabra de Dios verdaderamente como corresponde. Por eso es que nosotros nos damos cuenta que dice que es abierto por la espada de 2 filos, que es la palabra, el alma y el espíritu, para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón del hombre. Le pertenecemos a Dios y Dios juzga las cosas nuestras, querramos o no querramos, pero necesitamos comprender que Dios va a usar el espíritu del hombre también para ministrarlo a través de la palabra y controlar sus pensamientos. Y un punto último, que hay muchos más, es el Espíritu Santo cuando viene al espíritu del hombre. Difícil es que un hombre natural que no percibe las cosas de Dios recibe el Espíritu Santo, porque el hombre natural es un hombre negativo. Es un hombre que no tiene lo positivo de Dios, no tiene nada, es contradictorio totalmente y cree que es el campeón del barrio. Hermano, yo quiero decirte algo importante. El Espíritu Santo, cuando clamamos en la iglesia para que venga y nos dé un avivamiento, nos unja, nos llene, necesitamos dejar a ese hombre natural que a veces aparece, que a veces no nos damos cuenta, porque a veces... Hay veces no se lee la Biblia, no se estudia la Biblia, no se medita en la palabra. Entonces estamos como un hombre natural que no percibe las cosas de Dios. Amado hermano, se necesita entrar en una sensibilidad para entender el mensaje de Dios, una sensibilidad del Espíritu para poder entender lo que Dios te quiere decir al corazón, porque Dios habla al corazón, a la mente no, porque es la memoria RAM volátil que se pierde. A veces creemos ser sabios, pero el corazón es mejor para entender esto. Si tú consideras ese componente humano, el espíritu, como algo importante,
Aprécialo, porque te voy a hablar del alma. Cuando nosotros consideramos el alma, no nos damos cuenta y queremos pasar desapercibidos, porque el alma es la que peca. El alma es la que peca. El espíritu no peca. Por eso dice el Señor que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque el alma es la que peca, porque en ella tienes tú las emociones, tienes los sentimientos, tienes las alegrías, la sabiduría, el conocimiento, tienes tu libertad. Tú eres campeón del barrio cuando el alma te domina. Pero cuando el alma te domina y se fusiona con el espíritu, lo hace pequeño al espíritu. Entonces no hay comunión con Dios, no hay cómo paliarse en las dificultades, porque el espíritu de Dios no puede ministrar el espíritu del hombre, porque el alma no se lo permite, el pecado no lo permite. Entonces, ¿dónde estamos en el problema? El valor del alma es grande y es poderoso. Y además de eso, el alma no muere. Es indestructible igual que el espíritu. Y este componente humano, que Dios nos dejó estos dos elementos que son indestructibles, como es el espíritu y es el alma, son los que debemos nosotros de comprender cómo hacer con ellos. Y yo siempre parafraseo esto, pero te lo traigo de nuevo allá en Ezequiel capítulo 18, cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor, hay mucha gente allá en el Antiguo Testamento y todavía aún que dice que nosotros traemos el pecado de los padres y que porque los padres pecaron lo recibimos como herencia. Hermanos, yo pienso que no. Voy a leer lo que dice el capítulo 18 de Ezequiel en los 3 primeros versículos. Dice: vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Lo que está diciendo es, los papás pecaron y sus hijos pagan la factura. Hermanos, y es lo que el Señor desmiente acá, porque si tú te comiste los dulces, imposible es que le dé a tus hijos la caries. La caries es tuya. Si tú te comiste los dulces, la caries es tuya, no es de tus hijos. Por eso tienes que cuidar que tus hijos verdaderamente no tengan esa caries. Porque dice el Señor, vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. Porque aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amado hermano, no está diciéndome que va a morir el espíritu, sino que el alma. Pero cuando muere el alma, te está diciendo que va a morir, pero eternamente. No es que muera y desaparezca, el alma es indestructible. Por eso, amado hermano, cuando una persona fallece, el alma y el espíritu vuelven a Dios que lo dio, y Él puede rechazarlo. Esa es la muerte espiritual del alma. Por eso es que este componente humano que nosotros tenemos como el alma, debemos de cuidarlo y cuidarlo. Mira lo que dice Job en su capítulo 12, versículo 10. Dice Job así. Dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Hermano, nadie va a morir si Dios no lo permite. Porque dice que en las manos del Señor está el alma de todo aquel que vive. Y cuando el alma deja este cuerpo, deja de respirar, porque Dios decide que ya no esté ahí. Y en ese momento, el tercer componente humano, que es el cuerpo, hermanos, que ya vamos a hablar de él, debe de darnos miedo. Debe de darnos miedo. ¿Por qué? Porque el alma debe de estar preparada para muchas cosas. Por eso el Señor dice en su palabra, ¿qué ganará el hombre si el hombre ganara las almas y pierde la propia? Hermanos, nosotros debemos de cuidar el alma, porque el alma es la que peca. Entonces, como dice Job, y Eclesiastés 12:7 también dice que el alma vuelve a Dios que la dio. Pero es bien importante que sepamos que el alma puede vivir para Dios, pero puede vivir para el infierno también. Entonces, alma que pecare, esta morirá. El alma
tenemos que obligarla a ser agradecida. Y mira lo que dice el Salmo 103. El Salmo 103 nos da una lección hablándole al alma. Y dice: bendice alma mía a Jehová. Lo que el salmista está refiriéndose es a su alma. Cuando el salmista ha pecado, ahí en el Salmo 51, David habla con el espíritu y el alma. Por eso me dice: Señor, ponme en mí un espíritu recto. Pero aquí está diciendo el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo que este hombre se ha sentado a escribir y a poder hablar con su alma, le está diciendo: tienes que ser reverente y bendecir a Dios. Hermano, cuando tú bendices a Dios, lo tienes que bendecir con el alma. Por eso es que cuando el Señor nos dice que vengamos al altar y tenemos enemigos, mejor no vengamos. Porque es importante que entendamos que el alma tiene que estar agradecida con Dios y limpia. Y no olvidar los beneficios que Dios le da al hombre. Y entre estos tener el alma. Y el alma se juega papeles importantes, hermanos, entre ellos en el primer mandamiento. En el primer mandamiento dice el Señor: amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y cuando te está pidiendo en ese mandamiento que lo ames, hermanos, allá aparece nosotros como hipócritas cuando verdaderamente que decimos que amamos a Dios, pero no con el alma. Queremos amar con un corazón hipócrita o muy sencillo, con el alma. Cuando dice: me amarás con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, está diciéndole: tienes que estar rendido a mí, tienes que estar conmigo. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, que el alma que nos preserva la vida la manejemos de una manera específica y no entremos en el detalle de estar pidiendo perdón a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque la tercera riqueza es el cuerpo. Y lamentablemente, entre los tres componentes de los que estoy hablando como riqueza, es el único que vuelve a la tierra. Y eso es la tristeza del hombre. Esa es la tristeza de los seres humanos cuando recordamos que Dios hizo un hombre de la tierra. Yo me lo imagino, cuando leo despacito un versículo, digo: ¿cómo lo hizo tan perfecto? ¿Cómo le puso hígado, riñón, corazón y todas las vísceras? Y luego que lo tenía preparado, se le acercó a ese muñeco que era yo y le puso su aliento cerca y lo sopló. Y dice que a partir de ese momento, dice Génesis 2:7, el hombre fue un ser viviente. Pero mira qué cosa más linda, ahí le dotó el alma y el espíritu, y a la vez le dejó el cuerpo hermoso. Y desde entonces el hombre ha manejado su cuerpo a su antojo. Ahí le metió la rebeldía, ahí le metió todo el orgullo, ahí le metió todo lo que le puede meter, tanto así que en la rebeldía le costó 400 años de cautiverio y posteriormente 70. Y el hombre no le importó todo esto y sigue en el gran problema. ¿Por qué? Porque el hombre menospreció su espíritu y menospreció su alma, y su cuerpecito lo vistió de orgullo. Ese cuerpecito que va en una caja de ceiba, que te la venden de caoba, pero es de ceiba, y algunas de cartón. Ahí va el tercer componente rico que Dios nos dio: tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Pero este cuerpo, el cual has vestido de rebeldía, este cuerpo que conoció el bien y el mal, pero se quedó con el mal, este mismo cuerpo que se afanó y se vistió de orgullo y rebeldía y endiosó su cuerpo y lo envaneció, esa es el alma que muere. Por eso cuando vemos al componente humano, hermanos, al final de sus días, en la etapa más crucial que se trata de morir,
En ese momento se da cuenta que su espíritu y su alma no se pueden ir del cuerpo y no lo pueden dejar porque saben que les falta algo y ese algo se llama Jesucristo. Por eso comencé leyendo lo que dice la palabra, que dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay personas que al momento de su partida lo hacen en una paz, en una tremenda paz. ¿Por qué? Porque su alma ha entendido la salvación, porque su alma ha entendido que es salvo. ¿Por qué? Porque Dios sigue amando la creación y por eso la limpió en aquel tiempo a través del diluvio. Por eso preservó en Noé el alma y el espíritu. Por eso preservó para que pudiésemos ahora comprender la salvación. Porque dice el versículo de Juan el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, hermano, tú no tienes que buscar ni escoger una sola persona, se llama Jesucristo. Y tú eres salvo porque Cristo vino a esta tierra a redimirte, porque Cristo vino a esta tierra para dejar su sangre preciosa, porque Cristo vino a esta tierra para mostrar que Él es el camino al Padre, porque Cristo vino a esta tierra para declararte que si tú crees en Él, aunque estés muerto, vivirás, para declararte que tú vas a vivir porque Él vive, para declararte que si tú has creído en el Hijo de Dios, eres salvo, pero tienes que preservar tu espíritu y tienes que preservar tu alma, porque alma que pecare, esta morirá, dice la palabra, y tú tienes que levantarte para vida eterna, porque Dios así lo dispuso. Y nosotros tenemos que dejar el orgullo, dejar este cuerpo de idolatrarlo, de verme tanto en el espejo. Mejor busquemos ver el alma y el espíritu. Jesús es la solución. Y dice el versículo 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera acción es del Padre, la primera acción es del Papá, que dispuso desde antes de la fundación del mundo que su Hijo viniese a esta tierra a dar su vida por nosotros. Lo dispuso mucho antes de la fundación del mundo y mucho antes de que yo naciese o tú nacieses, por amor. Porque cuando hizo aquel hombre del polvo, cuando cercó su boca y sopló aliento en ese hombre, lo amó y lo sigue amando. Por eso dice el Salmo 8 que dice que es el hombre para que de él tengas memoria. Si lo has hecho poquito menor que los ángeles, lo has coronado de favores. Ese es el hombre. Pero también es el hombre orgulloso. Jesús vino a mostrar al Padre. Por eso es que cuando Jesús vino a mostrar al Padre, dijo: yo soy el Hijo, soy Dios sobre la tierra, pero mi Padre es mayor que yo, dice Juan. Mi Padre es mayor que yo, y las ovejas que Él me dio, nadie de la mano de Él me las puede arrebatar. Mire qué interesante se vuelve esto. ¿Por qué? Porque la palabra prevalece para vida eterna. La palabra va a estar con nosotros para vida eterna todos los días. Y yo quiero leerte lo que dice Tesalonicenses para ir terminando. Mira, el deseo del Señor es que a través de preservar el alma, de reconocer el espíritu y no endiosar este cuerpo, nosotros tenemos vida eterna. Y sea que vivamos o que muramos, hay resurrección para los muertos y transformación para los vivos. Por eso dice la palabra que el deseo del Señor es que estemos con Él. Y voy a leer lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice de esta manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Esto es el futuro de la humanidad. Este es el momento último y crucial de la historia, cuando Cristo aparezca en una nube y grite con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y los muertos resucitarán primero. Pero ¿quiénes serán los que van a resucitar primero? Los que consagraron su alma a Dios, los que limpiaron su alma en la sangre del Cordero, los que se propusieron creerle a Dios para salvación eterna, los que estaban dispuestos a recibir a Cristo en su corazón, los que estuvieron dispuestos a creer por la palabra que Dios envió a su Hijo al mundo porque ama al hombre, para que todo aquel que en el Cristo crea no se pierda y tenga la vida eterna. Amado hermano, si tú no has recibido a Cristo, si tú todavía no entiendes esta parte, yo quiero orar por ti en esta oportunidad. No importa que ya hayas recibido a Cristo, pero posiblemente te quede un vacío, y tú que estás viendo la televisión, tú que estás ahí a través de las redes, es para ti el mensaje. Los tres componentes del hombre, el espíritu, el alma y el cuerpo, son la riqueza más grande que puede tener. Aunque uno es perecible como lo es el cuerpo, pero el alma y el espíritu vuelven a Dios que lo dio. Por eso, amado hermano, es importante que tomemos en consideración este versículo, que el Señor no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino que por Él sea salvo el mundo. ¿Quieres orar conmigo? Inclina tu rostro, por favor. Padre bueno, Señor, gracias.